Hola, buenas tardes y bienvenidos a Mincaricui, un programa de formación de la Escuela de Educación Pedagógica Puglia Sunchis, con el auspicio de LED, y que busca que aportemos juntos a la construcción de una educación y de un país más justo para todos. Hoy estamos cerrando este primer ciclo al que llamamos Luchas, Logros y Desafíos de los Pueblos Indígenas. Hemos tenido primeramente a María Emilia Coelho, una documentalista, periodista y activista también brasilera. Con ella hablamos de los pueblos indígenas no contactados del Brasil y que también comparten territorio con Perú. Luego hemos tenido a Luis Enrique López. Él, a pesar de no ser guatemalteco, ha pasado muchos años en Guatemala y nos ha podido hablar de ese contexto que muchos conocedores comparan muy cercanamente con el Perú. Hemos tenido el viernes pasado a Marta Arotingo. Ella es una partera tradicional ecuatoriana que también nos ha dado su visión como activista y propulsora fuerte de los movimientos indígenas de su país. Y hoy vamos a cerrar el ciclo con Ramón Pajuelo. Ramón es antropólogo, es investigador principal del IEP, del Instituto de Estudios Peruanos, y es autor de diversos libros, ensayos, artículos sobre temas andinos, temas sociales andinos que tienen que ver con etnicidad, con política, con movimiento indígena precisamente, y sin duda es uno de los intelectuales más reconocidos e importantes del país en la actualidad. Ramón, es un honor tenerte con nosotros en Mincaricui. Buenas tardes, Milagros. Para mí es un honor estar en Mincaricui. Por fin. Por fin, sí, realmente. Ha esperado mucho tiempo esto. Eh, Ramón, antes de empezar, mira, los estudiantes de la escuela están desde este ciclo, desde esta temporada, que es la séptima temporada de Mincaricui, están viendo los programas en clase. O sea, en este momento están conectados al aula, a esta conversación que vamos a tener, que va a ser breve, sin duda, pero que esperamos que llegue al corazón del tema. Así que, nomás para que estés al tanto y arrancar de lleno con la primera pregunta, que es, ¿cómo evalúas tú, cuál crees que es la situación de los pueblos indígenas de nuestro país, especialmente en estos tiempos tan complejos políticamente hablando, ¿no? Como dices, para ir al corazón del tema, al corazón del asunto, yo diría que es una situación ambigua, una situación que presenta riesgos, nuevas amenazas sobre los pueblos indígenas, pero de otro lado, avances y nuevos tipos de luchas. Los pueblos indígenas entonces siguen en una situación, digamos que de encrucijada entre nuevos problemas que los amenazan en sus territorios, en su existencia diaria, problemas que tienen que ver con, por ejemplo, el intento de grupos privados por hacer uso de sus territorios, de los recursos de sus territorios, esto vinculado a situaciones de nuevas inversiones, nuevas obras públicas, cosa que no está mal en la medida que amenazan derechos colectivos, problemas vinculados a la tala, nuevas industrias extractivas, ¿no es cierto? Amenazas que se vinculan con problemas antiguos y ahí consiste la dificultad. Estas nuevas amenazas se enlazan con problemas de discriminación que siguen siendo muy fuertes, de exclusión, de falta de oportunidades en general, pienso en los jóvenes y más en los estudiantes, ¿no es cierto? Eh, y cómo hay una situación además de falta de visibilidad en condiciones de igualdad en los ámbitos públicos. Seguramente todos han visto o recomiendo que veamos la película Manco Cápac, de este joven, ¿no es cierto?, en Puno, de Carabaya, que llega a la ciudad y enfrenta esta situación, la ausencia de visibilidad. Finalmente logra conseguirse un trabajito, una chamba, pero es a costa de ocultarse como lo que es y presentarse como una estatua de Manco Cápac, que le da título a la película. Pero la situación en la vida urbana es tremendamente violenta. Los pueblos indígenas entonces siguen enfrentando en el país una situación de falta de visibilidad pública en condiciones de igualdad. Y esto conduce al centro de la idea de ciudadanía, de derechos y de pertenencia al Perú. Este sigue siendo un asunto de fondo. Pero por otro lado, hay una situación delicada porque la situación de crisis
que superpone varios tipos de crisis en el Perú se ha mezclado con la herencia del COVID y han dejado un escenario muy delicado. Y allí entran a tallar justamente la fuerza de estos problemas que mencionaba: narcotráfico, industrias extractivas, trata de personas con fines de explotación laboral y fines de explotación sexual, etcétera, etcétera. Entonces, los pueblos indígenas, si bien enfrentan esta situación, también enfrentan nuevos desafíos y están emprendiendo nuevas luchas y alcanzando, ¿no es cierto?, algunos éxitos, podríamos llamarlo así. Ahora que te escucho, el viernes anterior estuvimos con esta compañera ecuatoriana, Marta Lotingo, y claro, nos hacen ver, no es la primera vez que hablamos de pueblos indígenas desde diferentes perspectivas, ¿no? Y es como que las cosas se repiten, se repiten. Y yo planteaba la pregunta ¿cuál es la situación en estos, especialmente en estos tiempos complejos políticamente hablando? Pero me pregunto si alguna vez no son tiempos complejos para los pueblos indígenas. Es como que siempre estamos ahí, ¿no? Siempre con los mismos problemas. ¿Tú crees que ha cambiado algo? Sí, sin duda, creo que han cambiado muchas cosas. La propia manera de existencia de los pueblos indígenas en la sociedad peruana ha cambiado mucho aceleradamente en las últimas décadas. La idea según la cual los pueblos indígenas son grupos tradicionales solamente, enclavados en una distancia lejana, escondida al paso del tiempo y de la historia, o sea, inmóviles, es decir, en una situación de total separación de los cambios dinámicos del país, es una idea que debemos descartar. Los pueblos indígenas son parte activa del país y en ese sentido procesan también cambios. Y como en el Perú hemos tenido décadas de acelerados, dinámicos, conflictivos, vertiginosos cambios en estas décadas, desde la década de 1990, que en el Perú se impone un modelo de mercado, ¿no es cierto?, que es un mercado salvaje, descontrolado, pero es un modelo de mercado el que hay en el Perú. En este contexto, los pueblos indígenas también han procesado tremendos cambios. Y estos cambios implican, como decía, amenazas, nuevas amenazas sobre su existencia, sobre sus derechos, sus territorios, sus recursos, pero estos cambios también muestran avances desde el lado del Estado y de la propia acción de los pueblos indígenas. ¿Mm? Y bueno, continuando un poco con esta línea del tema que estás tocando en este momento, ¿qué logros dirías tú que se han alcanzado por los pueblos indígenas en los últimos años? Sí, dos tipos de logros. Hay un conjunto de logros que dependen de la propia capacidad de acción de los pueblos indígenas. Y hay otros logros que dependen del contexto en el cual los pueblos indígenas existen. Es decir, el ritmo de conjunto de la sociedad y específicamente del Estado. En esto segundo, que es evidentemente de lo que menos queremos hablar, creo que sí es importante decir que ha habido una apertura que no se veía en la misma medida en las décadas anteriores en el Perú. El Estado, por lo menos nominalmente, y en la definición de algunos instrumentos de reconocimiento de derechos, ha tenido una apertura. Parte de esto es avances en términos de por ejemplo, la ley de consulta, que podemos discutirla, cómo se aplicó, etcétera, pero existe. Desde el Estado se abrió una tremenda compuerta para poder aplicar el reconocimiento internacionalmente establecido de los derechos que tienen los indígenas, las indígenas, los pueblos indígenas y las comunidades que los conforman para ser consultados respecto al uso de sus tierras y sus recursos, y también respecto a otras políticas estatales. Esto es súper fundamental y esto ha implicado una medición por parte del Estado de cuántos son, dónde están, etcétera, lo que ha terminado en la famosa base de datos, que establece que finalmente en el Perú tenemos, y ya no hay duda al respecto, 55 pueblos indígenas, 51 en la Amazonía y 4 en los Andes. Y esto es parte de la situación de diversidad cultural en el Perú, que es más amplia. Segundo, se ha establecido claramente que la base de la existencia de los pueblos indígenas es una base que integra relaciones sociales en un territorio y que se expresa en la forma de la existencia de las comunidades,
comunidades campesinas en los Andes, nativas en la Amazonía, y un tercer tipo de comunidades que hasta ahora no tiene un nombre oficial, pero que está registrado que existen alrededor de 1.000 comunidades de las 10.000 que hay en el Perú, que son las llamadas comunidades ribereñas, grupos de gente que se ha ido a vivir a los bordes de los ríos y que se han organizado en la forma de una comunidad. ¿Qué es una comunidad? Un grupo de familias que viven en un territorio y que deciden compartir una autoridad colectiva. La comunidad es sobre todo una palabra para referirse a esa autoridad común, colectiva. Entonces, este reconocimiento se ha hecho desde el Estado, obviamente con ayuda de la academia, etcétera, y es muy importante. Pero lo más importante son los avances que los propios pueblos han logrado desarrollar, además en este contexto de amenazas al cual me estaba refiriendo, y tienen que ver con que la propia gente ha descubierto la importancia de lo colectivo, de lo comunal, de aquello que va más allá de nuestra vida personal y familiar, la pertenencia a una comunidad y a un pueblo para el desarrollo y la sobrevivencia. Estas son décadas en las cuales las propias comunidades y pueblos han echado a andar un montón de experiencias de uso de sus recursos, de apropiación, ¿no es cierto?, de sus recursos, de utilización para efectos de actividades económicas, economías de escala, economías locales, que se vinculan a estas autoridades comunales y a formas de manejo colectivo de sus recursos. En segundo lugar, hay un tremendo avance que tiene que ver con la autonomía. Hay una noción de autonomía que es distinto a buscar separarse del Estado. Por el contrario, lo que hay en Perú es un tremendo amor por el Perú y por lo peruano, pero que hasta ahora no permitía que los propios pueblos indígenas tengan autonomía. Y ahora hay una necesidad y un reclamo de autonomía que es impresionante. La gente quiere manejar sus recursos, manejar a través de esa autoridad colectiva que menciono y que se expresa en las autoridades comunales y en otras organizaciones, sobre todo ya en pueblos amazónicos, que son supracomunales. Y junto a esto hay un enorme cambio en el sentido del reconocimiento. Hay un orgullo por ahora reconocerse ya no indio. La palabra indio es la que queda cargada de discriminación, de insulto, pero la palabra indígena menos. Se está asimilando a la palabra indígena a la idea de tradición, de costumbres y de un origen, que es un origen propio en estas tierras, y esto está encubierto de una noción de orgullo y por lo tanto de una base para construir identidad, que en el Perú es algo nuevo y es algo muy interesante. Me he encontrado el sábado de la semana pasada, estando en Cusco, en la plaza de armas, perdón, en la plaza Tupac Amaru, con una delegación del distrito de Achta, que realizaron la presentación de la fiesta de la Virgen de la Natividad, que va desde estos días hasta el 15 de septiembre. Hicieron una misa en plena plaza de armas en la catedral y luego se fueron a la plaza Tupac Amaru con una representación en media hora de lo que es la fiesta en 15 días. Y como parte de esta representación apareció una comunidad con un enorme cartel que decía arriba, Comunidad Campesina Indígena. Es decir, el nombre jurídico por el cual el Estado reconoce es comunidad campesina, pero la propia gente le añade ahora con una noción de orgullo la palabra indígena. Hay entonces un montón de avances, logros de los pueblos indígenas. Y creo que si bien hay una situación de todavía falta de invisibilidad plena, ellos mismos están luchando por sus logros a partir de sus instancias de existencia colectiva. Y ahí son claves las comunidades. En el Perú tenemos alrededor de 10.000 comunidades. Las comunidades campesinas, nativas y ribereñas siguen siendo la institución social más importante del país, en términos de cantidad, de número de personas que habitan en ellas y de cantidad de territorio y de recursos bajo la soberanía de las comunidades. Por eso son tan importantes estos avances que quería destacar. Gracias Ramón por eso, porque en verdad es llena de esperanza, ¿no? O sea, realmente verlo desde ese lado, ¿no? O sea, la autopercepción, la autodeterminación también, ¿no? Qué bonito esto que cuentas con la anécdota de la Plaza Tupac Amaru y la comunidad de Achta.
qué importante. Y yo, a ver, eh, en temas de legislación, has mencionado la consulta previa, que sin duda es una ley importantísima, ¿no? Y no sé qué pasaría ahorita si no existiera esa ley. Pero es como que siempre estamos también luchando contra corriente, temiendo que la legislación cambie. Yo hace un buen tiempo que estoy un poco asustada, ¿no? Diciendo, a qué hora se les ocurre a este Congreso observar la ley de consulta previa y empezar a cambiarla si es que no lo están maquinando ya, ¿no? Entonces, ¿cómo ves ese tema por el lado legislativo? Creo que ahí enfrentamos un tremendo riesgo, pero creo que al mismo tiempo hay algunos candados en algunos vinculados a estos avances que estaba mencionando. El riesgo consiste en que estamos frente a la existencia de un Congreso que es sin duda el peor que hemos tenido en las últimas décadas en el país, en términos muy precisos, y uno de ellos es que es un Congreso que ha acabado blindando en el Perú la instalación de un régimen autoritario, porque lo que tenemos en el Perú, resultado de la crisis política que viene desde atrás, desde hace varios años, y del intento de golpe de Estado, ¿no es cierto?, del 7 de diciembre pasado, y luego todos los acontecimientos que han ocurrido después, es la instalación de un nuevo tipo de régimen autoritario. Un tipo de régimen autoritario que tiene legitimidad constitucional, pero sus prácticas son autoritarias, llegando inclusive a la práctica inaceptable en términos de cualquier régimen democrático, que consiste en admitir el asesinato de ciudadanos por parte de las fuerzas del orden como una forma de frenar protestas y movilizaciones. Eso pinta de cuerpo entero el tipo de régimen que tenemos, y el Congreso que tenemos blinda ese régimen. Entonces tenemos un Congreso que responde en realidad a intereses particulares y de grupo, y ese Congreso sin ninguna duda en cualquier momento podría arrasar algunos avances que tenemos en el Perú en términos de derechos indígenas. Pero eso se enfrentaría con una situación de avances, de mayor conciencia, mayor noción de derechos, y entonces podría generar situaciones que el propio gobierno en general, ejecutivo y legislativo, quisieran evitar. Entonces, pero estamos en una situación imprecisa, no sabemos qué va a ocurrir. Es muy difícil, ¿no es cierto?, prever cosas, pero sí en cualquier rato podría haber cualquier intento allí de arrasar algunos derechos ya adquiridos. Ujú. Y quiero retomar esta palabra que has usado varias veces, de amenaza, ¿no? Y es doloroso, ¿no? Vivir bajo amenaza por tu propio gobierno, por tu propio estado inclusive, ¿no? Entonces, a ver, hoy, bueno, recién leí la noticia hace unos días, le han quitado la prisión a los implicados en el asesinato de 3 nativos asháningas, ¿no? Defensores de sus recursos, de su vida, ¿no? De su vida, realmente. Los ponen como ambientalistas, pero en realidad más que ambientalistas son defensores de la vida de sus comunidades, ¿no? Por ese lado ya, este caso, que es el último, creo, es ya la suma de varios, ¿no? De varios casos en años de asesinatos, eh, y constantes a líderes indígenas, justamente defensores ambientalistas, que son defensores de su territorio y de sus recursos, ¿no? ¿Cómo observas este escenario a este nivel? Creo que la situación de los líderes, autoridades indígenas que desarrollan actividades que tienen que ver con la defensa de sus recursos y territorios es uno de los puntos más delicados. En pueblos indígenas amazónicos hemos observado el asesinato de una cantidad indefinida, pero se calcula que son algunas decenas de líderes indígenas asesinados. Estos líderes muestran la desprotección de parte del Estado. Es decir, se trata de pueblos indígenas que a través de sus comunidades y de los líderes que encarnan la voz comunal o colectiva, enfrentan poderes que se ciernen sobre sus territorios. Y estos poderes son grupos legales e ilegales, ¿no es cierto?, vinculados al narcotráfico, la tala ilegal, la búsqueda de nuevos recursos o la necesidad de usar los territorios indígenas para el traslado de recursos ilegales,
etcétera, y entonces establecen una relación de presión sobre las autoridades comunales, los amenazan, y si no ceden a las amenazas, terminan asesinándolos. O en otros casos también vemos una situación en la cual algunas comunidades terminan partidas entre grupos que deciden, bueno, hay que vincularse inclusive por razones de búsqueda de opciones de ingresos y de trabajo, algunas actividades, y otros grupos que no. Entonces, la destrucción de la vida de los líderes indígenas y el surgimiento de problemas al interior de las comunidades que pueden afectar, ¿no es cierto?, la armonía, la gobernabilidad interna de las comunidades es terrible. Y es el Estado quien no logra garantizar suficientemente estos derechos. Es el Estado que no tiene el control sobre su territorio. Las comunidades sí, y por eso están enfrentándose a estos grupos mafiosos e ilegales, ¿no? Pero es una vieja historia en el Perú, que el Estado es el que termina dejando desguarnecidos a sus ciudadanos, a sus pobladores, en este caso a los pueblos indígenas. Creo que allí hay una situación bastante delicada y este Congreso no ha hecho nada en términos legislativos para justamente contribuir a la protección de estos líderes. Bueno, y empezando un poco a cerrar esta entrevista que realmente busca ir al corazón y lo estás haciendo muy bien y te agradecemos por eso, Ramón. ¿Qué desafíos, qué posibilidades a futuro piensas que enfrentan los pueblos indígenas peruanos? Justo ahora que hablábamos de la situación de los líderes y autoridades indígenas, creo que un desafío fundamental consiste en seguir consolidando o avanzando lo que hemos ganado ya en el Perú en reconocimiento y participación política. Es decir, cuando digo que el Congreso no logra asegurar, ¿no es cierto?, la existencia de las comunidades, no puede ser solamente una cuestión declarativa. Tiene que pasar por permitir que las comunidades tengan voz, voto y capacidad de decisión. ¿En qué? En el funcionamiento del Estado. Y este es un asunto de participación política. Las comunidades y los pueblos han logrado, por ejemplo, ser reconocidos a través de la cuota nativa como participantes, ¿no es cierto?, en los consejos regionales. Pero esto ha quedado en una declaratoria más simbólica que real. No tenemos en el Perú una representación efectiva indígena en el funcionamiento de gobiernos locales y de las alturas, es decir, del propio Parlamento. En el Perú no hay escaños indígenas, por ejemplo, a diferencia de otros países, y por lo tanto es difícil canalizar iniciativas dirigidas a los propios pueblos por sus propios representantes, e iniciativas de política que respondan a la propia cosmovisión indígena, a la propia racionalidad indígena. Hemos avanzado en participación y en reconocimiento, pero falta que el Estado termine de abrir puertas al reconocimiento pleno en tanto ciudadanos con derechos y con capacidad de decisión y de intervención en el propio funcionamiento estatal. Esto es algo fundamental. En distintos países en los cuales existen pueblos y culturas que son distintos y que hacen parte de un Estado nacional unificado. Y en el Perú, esto es algo en lo cual hace rato necesitamos avanzar. El otro desafío creo que tiene que ver con cómo consolidar los procesos de desarrollo local que las propias comunidades y pueblos emprenden. Es decir, los cambios que hay a nivel de producción, de uso de las tierras, de uso de nuevas tecnologías, de producción de nuevos recursos y productos, de intentos de procesar los productos y materias básicas para generar nuevos productos y vincularse con el mercado, son enormes. En una generación ha habido una dinamización económica muy fuerte, pero les falta mayor apoyo. Falta que el Estado, nuevamente, o en asociación con otros actores privados, puedan ayudar a consolidar procesos de desarrollo local que permitan que los propios pueblos regulen el uso de sus territorios y hagan uso de sus recursos para vincularse al mercado
con beneficios concretos que aseguren mejores condiciones de desarrollo y oportunidades. Y bueno, en general el desafío es entonces cómo a través de estas cosas seguir avanzando en hacer del país una sociedad más democrática y más intercultural en términos reales. Intercultural en términos del funcionamiento del Estado, de la relación de la gente con el funcionamiento del orden democrático y del tipo de ciudadanía que existe en el Perú. La que tenemos es todavía una ciudadanía plana. Necesitamos abrir las cosas, terminar de erradicar, y ahí necesitamos campañas fuertes que vayan desde los niños, desde las escuelas y los hogares, a erradicar nociones que se vinculan al racismo, la discriminación, el ninguneo, y generar semillas reales de consideración de igualdad entre los peruanos. Esto supone avances fuertes en términos de política y de funcionamiento del Estado, para poder atar esto a los propios impulsos que los pueblos indígenas tienen y consolidar los avances que hemos tenido. En medio de esta situación tan complicada hemos tenido avances y nos dan piso para poder mirar con optimismo, ¿no es cierto?, las cosas. Y ahí pues la importancia de la educación, ¿verdad? Este programa, Mincaricui, es visto, bueno, está dirigido al público en general, pero hay un fuerte foco, sin duda, de maestros en servicio, de estudiantes de educación y, bueno, sin duda nuestros propios estudiantes en la ESP. Y creo que siempre es importante recordarnos, ¿no? A quienes estamos involucrados en la educación, por qué es importante que maestras y maestros manejen estos temas, estén cerca de estos temas, ¿no? Como, no sé, cómo lo ves tú, Ramón? La educación sigue siendo en el Perú un nudo. Es un tremendo nudo que anuda formas de exclusión, discriminación, dominación terribles, históricamente constituidos, que vienen de atrás, desde ese gran sesgo colonial impuesto en el Perú, que hizo que el acceso a la educación sea exclusivo para unos pocos, ¿no es cierto? Y que la gran masa de indígenas sean excluidos del acceso a la educación y a la letra. Este nudo, que es el nudo educativo, amarra justamente por eso, por su origen, al mismo tiempo, las expectativas más profundas de la gente, las expectativas de desarrollo, de progreso, de futuro. Y cuando la gente habla de futuro, hablamos siempre, y no solo los indígenas, en relación a los hijos. La educación entonces sigue siendo el gran motor que sostiene y que impulsa a la gente para buscar condiciones de igualdad, mejores opciones de vida, mejores opciones en relación al desarrollo y a oportunidades. La educación sigue siendo el asunto clave. Es en la educación que la gente deposita sus esperanzas. Las familias dan todo porque los hijos sean mejor educados, porque se supone que accediendo a la educación pueden liberarse de aquello que afectó a sus padres y abuelos. Entonces es allí que hay un nudo clave, y en este nudo el papel de los maestros y maestras resulta fundamental. Es clave que los maestros y maestras conozcan toda la dimensión del propio proceso educativo y sepan que en la experiencia cotidiana de aula es donde pueden construirse espacios de liberación y de contribución con los pueblos indígenas y sus comunidades, en la relación cara a cara con los niños y niñas y jóvenes. Es allí que podemos contribuir y conjuntamente generar nociones profundas de pertenencia al país, de orgullo, ¿no es cierto?, de estar blindados frente a experiencias tan fuertes que todavía existen de discriminación, ninguneo, racismo, etc. Entonces, esto resulta siendo fundamental. Los maestros y maestras en las ciudades, en los pequeños pueblos, en que hay mucha población indígena y mestiza, ¿no es cierto?, por llamarlo así, o indígenas que van y vienen, porque ahora los límites entre lo urbano y lo rural son cada vez más difíciles de medir, pero luego los maestros rurales y quienes trabajan en zonas campesinas e indígenas tienen un rol fundamental. Es la escuela el gran nido en el Perú de futuras esperanzas.
y que debe vincularse con estos avances y procesos desarrollados por las propias comunidades y pueblos. Ramón, muchas gracias. Muchas gracias en verdad porque cierras este ciclo dejándonos grandes reflexiones, motivos para repensarnos, ¿no? Para mirar también nuestro ejercicio como ciudadanos peruanos, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Mincaricuy. Gracias a Mincaricuy y a la Asociación Puyasunchis en general por seguir apostando por la educación, la formación de ciudadanos, de personas integrales y de los maestros y maestras como un elemento clave en la construcción de un país cada vez mejor, distinto, igualitario y en que todos tengamos el mismo nivel de derechos y oportunidades hacia el futuro. Gracias, Ramón, y gracias también a tu Gracias. aporte en la discusión del país también. Y bien, llegamos al final de este Mincarico y de este primer ciclo de la séptima temporada, recordándoles siempre que nuestros programas son convertidos luego en un resumen radial de 10 minutos que es transmitido vía Radio Inti Raymi, lo estamos viendo en pantalla, y esto pensando siempre en aquellas personas que no tienen mayor acceso al Internet o no tienen el tiempo de conectarse de esta manera. También recuerden que todos nuestros programas quedan en la página, en el canal de YouTube de la Escuela Pugliasunchis, de la EESP Pugliasunchis, los pueden revisar allí. Y anunciarles que el próximo viernes tendremos como invitada a una antropóloga cusqueña, Carmen Escalante, para empezar un nuevo ciclo que estamos llamando Nuestros Saberes en Tesis. Vamos a tener 3 tesis, una de maestría, 2 tesis doctorales sobre saberes andinos. Ella va a hablar de su tesis de maestría, El maíz en los rituales andinos, así que no se lo pierdan, nos vemos el próximo viernes y gracias por acompañarnos hoy. Chao.